Bueno, buenas tardes. Siguiendo con nuestro curso teórico práctico de actualización en paciente VIH-Sida en cuidados intensivos y en el capítulo de abdomen agudo en pacientes con SIDA, vamos a estar presentando entonces el cuarto caso, que en este caso lo va a hacer una compañera, una colaboradora que ya tiene sus años y su recorrido dentro de nuestro servicio. Así que bueno, para mí la doctora Eugenia Artigas, que va a estar presentándolo. Y bueno, recuerden que pueden volcar las preguntas, las observaciones en nuestro correo covidsala12@gmail.com. Bueno, cualquier duda, ahí estamos para ustedes. Muchas gracias. Buenos días, yo soy la doctora Artigas. Hoy vamos a empezar a ver un caso de abdomen agudo en un paciente HIV. El paciente está internado todavía y vamos a hablar no solo de abdomen agudo, con una introducción y dejo un texto que es de la sala, que es una actualización de SATI, y otro texto que también es de la sala, que es una revisión de nuestros casos de criptocosis. Bueno, les cuento un poquito el paciente. Es un paciente masculino de 35 años que tiene HIV diagnosticado hace más de 3 años, que no es adherente al tratamiento. La última internación fue hace un año respecto a la a esta actual por una toxoplasmosis cerebral. Tiene hepatitis C que no está tratada. Tuvo una hemorragia digestiva alta por una úlcera perforada en el 2012 que requirió cirugía y tiene consumo problemático de sustancias que es lo que lo lleva a no tener adherencia al tratamiento antirretroviral. Bueno, ingresa a la guardia el 25 de abril, es reciente la internación, después de consultar varias veces en el hospital de su zona. Refiere el ingreso que tuvo una cirugía reciente de abdomen, donde le hicieron una apendicectomía y le colocaron una malla. La clínica al inicio, él presenta náuseas, vómitos y cefalea asociada a fiebre. Hizo múltiples consultas después del alta de la cirugía y en una le dijeron que estaba presentando criptococosis meningia. Entonces, la conducta inicial de la guardia es hacer una tomografía para poder hacer una muestra de líquido cefalorraquídeo y hacer diagnóstico, confirmar o descartar la posibilidad de que tenga criptococosis meningia. Esta es la tomografía al inicio, cuando ingresa tiene una tomografía normal, se ve una imagen secuelar que no sé, no tengo puntero, si ven, a la altura del... Sí, no puedo ganar. Perdón. Esta es la lesión secuelar que refiere en el informe, que igual es de guardia, no es el definitivo, que tiene una tomografía previa que no la agregué, donde se veía la lesión activa. Pero como no es el motivo, no la agregué. Saco el puntero de acá, Marco. No puedo. Si no, paso para acá. Bueno, esta tomografía no impide una punción lumbar, motivo por el cual se realiza una punción lumbar, se obtiene un líquido que es límpido, incoloro, con una glucosa disminuida, con proteínas normales, con 2 células, donde se confirma que hay levaduras en el líquido cefalorraquídeo. Esto confirma el diagnóstico y nos habla de un paciente que tiene una reacción inflamatoria mínima en el líquido cefalorraquídeo, lo cual es pronóstico de mala evolución. Bueno, ingresa a la guardia por esta conducta quirúrgica reciente, lo evalúa cirugía, al momento del ingreso no tiene conducta activa por cirugía, se inicia tratamiento dirigido a su meningitis por criptococo, ingresa a sala general, pero el paciente no termina de resolver la clínica. Si bien disminuye la cefalea, sigue con náusea, fiebre y vómito. El 1 de mayo, a la madrugada, requiere una conducta quirúrgica de urgencia porque en contexto de excitación psicomotriz, fiebre, náuseas y vómitos, el paciente es reevaluado por cirugía y se constata una evisceración. La cirugía que habían hecho en el hospital de Ezeiza tuvo una dehiscencia quirúrgica y una evisceración es que intestino sale a través de la pared, sale malla intestino. Entra a cirugía el paciente y de cirugía pasa a la terapia intensiva. ¿Cómo ingresa a la terapia intensiva? Entra con un RAS de -5, intubado, tiene una herida quirúrgica que va desde la apófisis sifoides hasta el pubis,
es mediano. No se puede hacer un examen neurológico más allá del RAS porque está totalmente dormido. Está con requerimientos de inotrópicos, noradrenalina. Está con hipoxemia, tiene una PAFI de 160 y tiene acidosis metabólica y falla multiorgánica. En ese momento estaba coagulopático y tenía alteración de la función renal leve. Entonces, tenemos un paciente que ingresa a UTI por un abdomen agudo, quirúrgico, en un paciente HIV que además presenta un oportunista que es una meningitis por criptococcus. ¿Cuáles son las prioridades terapéuticas? Las mismas que de todos los pacientes. Un paciente que tiene acidosis metabólica va a persistir en falla multiorgánica y va a tener inestabilidad hemodinámica y la medicación que nosotros le pasemos no va a ser activa de la misma manera que un paciente que tiene un medio interno adecuado. Así que la prioridad va a ser la acidosis metabólica. La compensación hemodinámica, porque el paciente está con requerimientos inotrópicos. Hay que ver si requiere reanimación o no requiere reanimación. Está estresado porque tiene una PAFI menor a 300, está ventilado. Después hay que definir en qué estado está de criptococosis. El paciente está recibiendo tratamiento, pero existen casos de resistencia. Tenemos que ver cómo está evolucionando. Y después está recién operado, no deja de tener las complicaciones que tiene un posoperatorio inmediato. ¿Qué hicimos? ¿Cómo podemos resolver la mejor conducta para el paciente? Con la reanimación inicial podemos resolver la acidosis metabólica y compensar hemodinámicamente al paciente. También vamos a hacer un control posoperatorio inmediato para ver cómo sale de cirugía, cómo toleró el cuerpo ese estrés nuevo. Vamos a hacer ventilación protectiva que nos va a servir para el posoperatorio porque aumentar la presión abdominal puede generar una nueva visceración, pero también nos va a ayudar para tratar el síndrome de distrés respiratorio, porque manejar bajos volúmenes van a cuidar ese pulmón que en este momento está distresado. Vamos a seguir con el tratamiento de criptococosis porque no está contraindicado el tratamiento, ni hay que suspenderlo porque esté en un momento crítico el paciente. A esta altura consideramos que el paciente tiene una peritonitis terciaria, aunque no la hayamos confirmado, porque después de una cirugía tuvo una evisceración y la evisceración hace que haya una rotura de barreras y una exposición de intestino, así que ese peritoneo ya no está más estéril. Y nos tenemos que asegurar que tenga una adaptación a la asistencia ventilatoria mecánica. ¿Por qué? Porque está estresado, porque está recién operado y porque está chocado y con acidosis metabólica. Este paciente no es un paciente que podamos mantener despiertos. No todo paciente en terapia intensiva tiene que estar totalmente dormido. Puede estar despierto, pero hay condiciones en las que no. Una de esas condiciones es shock hemodinámico y distrés respiratorio. Tiene más de un caso. Bueno, ¿qué hicimos al inicio con el tratamiento antibiótico? Seguimos con anfotericina. Él tenía anfotericina liposomal desde el inicio y se continuó con el liposomal por su alteración de la función renal. Está con fluconazol. Si bien ahora el tratamiento, el gold estándar es 5-fluocitocina, no está disponible tan fácilmente. Le iniciamos piperacilina tazobactam más vancomicina porque tenía ya más de 3 días de internación. Se sedoanalgesió y se agregaron bloqueantes neuromusculares porque es muy difícil de adaptar. El paciente tiene una conducta de consumo que no solo le impide continuar con el tratamiento antirretroviral, sino que impide llevarlo a plano de sedación profunda. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con la dieta enteral? En la cirugía no se tocó en ningún momento intestino, pero cuando viene está chocado, está con altos requerimientos de noradrenalina. Eso es una contraindicación para iniciar dieta, porque un paciente que está en shock tiene mayor consumo catabólico y alimentarlo lo que hace es aumentar más el consumo catabólico y no lo ayuda al paciente. No puede hacer provecho de la glucosa, aunque se haga una alimentación parenteral, porque consume proteínas. Así que mientras el paciente está chocado con altas dosis de noradrenalina o en acidosis metabólica, no se puede alimentar, mucho menos dieta enteral que no va a absorber. Hay vasoconstricción por la noradrenalina y por el shock a todo nivel gastrointestinal. Bueno, ¿cómo evoluciona? Depende del paciente. Puede ser. Independientemente del rango De, de una de cómo entonces no. bueno, Una pregunta, porque entiendo en la explosión que
No, inicialmente no se puede porque la alimentación parenteral y enteral en shock está contraindicada porque el paciente hace catabolismo proteico y darle alimentación de cualquiera de las vías va a aumentar el catabolismo y no lo va a favorecer. No lo puedes tener mucho tiempo sin alimentar, lo tenés que iniciar. Si no tenés tránsito intestinal o tenés un posoperatorio quirúrgico que va a estar más de 7 o 5 días sin comer, ahí arrancás nutrición parenteral total y después cuando pasen 5 días a 7 días y tengas ruidos hidroaéreos, lo alimentás. Eso es para todo. Pero cuando el paciente está chocado con noradrenalina y acidosis, no lo alimentás en el agudo, en el momento agudo. Después, el paciente estuvo más de un día chocado, entonces no podés negarle más de un día la comida y vas a buscar otros mecanismos. Idealmente, si no tocaste intestino, no tendría por qué estar imposibilitado para alimentarse. Pero este paciente, la contraindicación no es la cirugía en este caso, sino el shock. Bueno, en el postoperatorio inicial, él se operó alrededor de las 3 de la mañana, lo cual es relevante porque las conductas a las 3 de la mañana tienen que ser no extraordinarias, sino cuidadosas, porque estamos cansados, porque el paciente está en agudo y tuvo todo un día transcurriendo en shock antes de entrar al quirófano. Se hizo una reanimación inicial, se tomaron laboratorios nuevos, se intentó compensar el medio interno. El RAS de -5 es una sedación profunda, donde el paciente no asiste respiratoriamente, está totalmente dormido. Ese RAS se puede conseguir a veces con sedación, en el caso de él no, porque era muy difícil llevarlo a sedación, así que se inició bloqueantes neuromusculares. Durante ese día, en los laboratorios controles posteriores, tiene plaquetopenia que no tenía, persiste con la descompensación hemodinámica y transcurre hacia el otro día. Al otro día intercurre con bradicardia. Yo la marco la bradicardia porque además de ser un efecto adverso de los bloqueantes neuromusculares y la asociación con la sedación que él recibió propofol además de midazolam, él tiene meningitis. Nosotros tuvimos que asistirlo y hacerle una infusión continua con isoproterenol en el transcurso de la semana. Inicialmente no estábamos preocupados por la cripto, estábamos tratándola y no la podíamos monitorear como monitoreamos habitualmente la cripto porque estábamos corriendo detrás de otras urgencias. Pero la bradicardia también podía ser secundaria a la meningitis por cripto. Persiste con acidosis metabólica, eso sería un miércoles que se opera, a las 48 horas es reevaluado por cirugía, si bien está en seguimiento continuo, porque el paciente no resuelve la acidosis metabólica, los ruidos no inician, no se lo pueden iniciar a alimentar, entonces pedimos que cirugía de guardia lo reevalúe en conducta quirúrgica. Se hace una tomografía con contraste oral y endovenoso y se constata que si bien la herida está cerrada, hay una nueva evisceración. Hay intestino en la tomografía entre los rectos anteriores del abdomen. Y hay líquido en cavidad y hay también líquido en la pared abdominal. Así que se decide una nueva conducta quirúrgica, vuelve a entrar al quirófano y se coloca una malla. Ahí la línea azul marca el corte, es el mismo corte en los 4 lugares. Lo que se ve acá es, a ver si lo puedo buscar. Acá se ve mejor el líquido libre en cavidad, en el fondo del saco de Douglas. Se ve también acá. Y no puse, acá se ve la evisceración, no se ve el contraste, pero esto de acá es intestino. Y bueno, faltarían más cortes quizás para que se pueda ver. Había una colección en paraabdominal, pero había pocos cortes. Bueno, ¿qué pasó con el paciente después? Este es el pozo. Dentro del quirófano se coloca una malla, que se ve ahí, se van cerrando por capas y pasa de vuelta a terapia intensiva. De vuelta, adentro de cirugía, yo entré con la cirujana a acompañarla porque era una cirugía de guardia, no tocó intestino, hizo el lavado de cavidad, se mandó muestra de pared abdominal, se mandó muestra de líquido abdominal, revisó todo intestino y no había perforaciones, era un intestino que estaba vital también, o sea que no hubo estrangulación en el momento de la evisceración. Se volvió a meter eso en cavidad, se cerró con una malla más extensa y se hicieron varios puntos. El abdomen estaba en condiciones. Bueno, esto es lo que yo quería hablar, es un poquito de la teoría de abdomen agudo, que está muy bien explicada en una revisión que hubo el año pasado en SATI sobre abdomen agudo.
Más que nada, lo que yo le quería comentar es que hay distintos tipos de abdomen agudo. En este momento los podemos dividir primero en quirúrgico y clínico. Yo me aboco más al quirúrgico en esta explicación. Dentro de los abdómenes quirúrgicos están los abscesos, que no es el caso del paciente, están las infecciones de vía biliar, apendicectomía, y después están las peritonitis primaria, secundaria y terciaria. Este paciente viene con una peritonitis secundaria y después una peritonitis terciaria porque es un posoperatorio. Las peritonitis primarias son pocas y son las que se dan por diálisis peritoneal en los pacientes que tienen líquido en abdomen como un cirrótico. Después, las peritonitis secundarias, una peritonitis secundaria puede ser una diverticulitis, que hay una bacteria en peritoneo por una perforación del intestino que se da de manera natural, por una enfermedad. Y las peritonitis terciarias son las que se presentan después de que hay una intervención quirúrgica en el abdomen. Son las complicaciones quirúrgicas, una infección asociada a los cuidados de la salud, si lo quieren pensar así. Están marcadas en negrita porque el paciente presentó estas dos y en estos dos casos siempre tienen resolución quirúrgica. Uno puede dar un esquema amplio de tratamiento, acertar al germen, hacerlo de manera temprana, pero si el foco no se resuelve quirúrgicamente, el paciente va a evolucionar mal. Lo otro que tienen es que tienen una mortalidad por arriba del 60% en un paciente en shock. Si que tenemos un paciente HIV que está inmunodeprimido, que tiene una infección muy grave, que aparte está chocado, llega con mucho tiempo de evolución. Bueno, después habla un poquito de cuánto tiempo de duración de antibiótico. No es tan rígido lo de la duración de antibióticos, la recomendación es de 4 a 7 días. Hay excepciones, algunos pacientes evolucionan mal y requieren más tiempo, y después el paciente es un todo, se puede infectar por otro foco, más siendo un paciente inmunodeprimido. Bueno, finalmente el paciente se compensa, sigue con la bradicardia, el abdomen resuelve, postoperatorio inmediato viene en mejores condiciones, se suspenden los inotrópicos, mejora la acidosis metabólica, se compensa. Nos pudimos abocar a la otra parte que era muy importante y activa en el paciente, que era la meningitis por criptococo. Se hace una nueva punción lumbar y nos encontramos con una presión de apertura de 30 centímetros de agua. Lo normal es hasta 20. No sé si ustedes saben cómo se mide o cómo se puede medir a través de un aparato que nosotros no tenemos. Hacemos con la tubuladora de suero, pero lo correcto es hay algunos lugares que tienen para medir la presión de apertura de una manera estéril, pero bueno, nosotros usamos la manera estéril con un suerito y se miden los centímetros de agua en aire ambiente. Sí, es verdad. Se enviaron muestras a todos los laboratorios para cultivos, porque un paciente HIV que tiene criptococosis meningia tiene por definición menos de 100 CD4 y eso es una inmunodepresión profunda. Entonces no podemos descartar que no tenga más coinfecciones asociadas. Un poquito de criptococosis le quería contar. Esta es una revisión que, no es una revisión, perdón, es comenzamos una serie de casos nuestros que hablan de cómo le va a los pacientes que tienen criptococosis meningia cuando entran a terapia intensiva. Es de una de las médicas de acá, es de este año. Es más que nada estadístico, pero no hay muchos trabajos al respecto de cómo le va a los pacientes que entran a terapia con esta patología. Bueno, lo que es particular de la criptococosis meningia es que si bien ingresa a través de la vía respiratoria, los síntomas generalmente y más frecuentemente se dan a través del sistema nervioso central cuando hay aumento de la presión intracraneal por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que entró por nariz y llegó al cerebro, es una enfermedad diseminada, puede dar lesiones en piel, puede dar lesiones en pulmón. Las clínicas generalmente se presentan a través del sistema nervioso central. También un paciente con criptococosis meningia, como les dije recién, está sumamente inmunodeprimido, entonces va a poder presentar otras oportunistas que hay que tenerlas presentes. ¿Qué podemos hacer al respecto en ese caso? Muchas cosas, como buscarlas, porque un paciente inmunodeprimido tiene menos posibilidad de generar una reacción inflamatoria y en este paciente, además de que está inmunodeprimido y la reacción inflamatoria va a ser más sutil, es un paciente que está presentando una enfermedad muy grave, que es un abdomen agudo quirúrgico, entonces vamos a pensar que está inflamado porque está recién operado
y no porque tiene otras causas. Los pancultivos son propios de un postoperatorio o de una peritonitis terciaria. Si bien tienen poco rédito los hemocultivos en un abdomen por una peritonitis terciaria, habiendo una bacteremia nos cambia el tiempo de tratamiento antibiótico, motivo por el cual se tienen que hacer. Tener el líquido de abdomen de una peritonitis terciaria es mandatorio, no hay excusa para no tener un cultivo en cirugía de una peritonitis terciaria, porque los gérmenes son intrahospitalarios. Si el paciente se reopera, tiene que tener un cultivo del líquido abdominal. Serología de Chagas, lo más probable es que no se reactive, tiene que estar muy inmunodeprimido, son contados los casos y son muy graves las consecuencias que se reactivaron con Chagas en pacientes HIV, pero sí hay. Toxoplasmosis también, ¿se acuerdan que él estuvo internado el año anterior en julio por una toxoplasmosis? Puede haberse reactivado, él tiene una cefalea, la tomografía no muestra una leucina elocuente, pero está muy inmunosuprimido. PCR por citomegalovirus, él viene con una cirugía abdominal por un abdomen agudo quirúrgico que es una peritonitis secundaria, que puede ser secundaria a una perforación intestinal por citomegalo. No es algo que estemos habituados a pensar, no suele pasar, generalmente se ven por otras cosas, pero hay que tenerlo presente que si hay compromiso de la vía gastrointestinal o de la vía respiratoria, puede ser reactivación de citomegalovirus. Nosotros podemos pedir histoplasmosis, la mayoría de los hospitales no pueden. Hasta donde yo sé, creo que el Ramos Mejía y que nosotros tenemos para detectar histoplasmosis. No sé si hay más los lugares donde se pueda mandar a hacer antígeno urinario o PCR. Sí, sí. ¿Eh? El Fernández. Lo que sí se puede hacer es cultivar histoplasmosis, pero también es un germen tipo 4, así que requiere campana y un montón de preparación. Sí, supongo que el Malbrán tendrá para derivar si no tenés. Y lo que yo creo que la gente que es del interior de las provincias tendría que tiene su circuito seguramente y lo debe tener manipular. Bueno, para descartar o no la coinfección, sobre todo lo que es el zona centro, porque la histoplasmosis es endémica en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, parte de Córdoba. Después más. Y un aspirado traqueal, en este caso, porque el paciente está ventilado, cualquier muestra respiratoria que se pueda hacer para descartar tuberculosis. Pensando que una perforación intestinal, una tiflitis puede ser por una tuberculosis, que puede simular una apendicitis y no serlo, que puede ser una complicación que se reactive si requiere el paciente corticoides, que más se podría pensar, y que si en algún momento evoluciona bien y queremos arrancar un tratamiento antirretroviral, necesitamos descartar que no haya infección por tuberculosis. Bueno, resumiendo, el paciente tiene más de una patología. Más allá de que es un abdomen agudo, muchas de las sintomatologías con la que él se presenta se solapa una con otra. La cefalea, las náuseas y los vómitos son la presentación más habitual de una meningitis por criptococo. Particularmente él tenía además un abdomen agudo. Durante la internación, que aún está en terapia intensiva y ventilado, tuvo complicaciones, infecciones asociadas a los cuidados de la salud, particularmente una neumonía, y en contexto de que requirió varios días de ventilación mecánica y tenía consumo activo al momento de la internación, presenta delirio hiperactivo. ¿Qué es lo que podemos concluir del paciente o que nos puede hacer prender alarmas? ¿Qué más le podríamos hacer a este paciente? Hacer un monitoreo continuo de la presión intracraneal. No olvidar que un estatus inmunológico bajo, como que presenta una criptococosis meningia, requiere pensar en otras patologías oportunistas. Iniciar el tratamiento antirretroviral lo antes posible, no durante la criptococosis meningia aguda las primeras 2 semanas, pero no dilatarlo más allá porque va en detrimento de la salud del paciente, porque va a tener más chances de recaer en otras oportunistas o reactivar otras patologías que ya tuvo, desde la toxoplasmosis o en este caso citomegalovirus. Nutrición parenteral, en caso de él, tardamos muchísimo en poder reiniciar la alimentación porque tuvo ilio persistente. También podemos hacer monitoreo de la presión intraabdominal porque tuvo 12 ventraciones que tienen que ver con la excitación psicomotriz, pero también tienen que ver con la cirugía. Asistencia psiquiátrica para poder controlar mejor el tema del despertar porque tiene su delirio hiperactivo y el consumo de sustancias.
Y además, bueno, la familia, la madre que lo acompaña y los hermanos, acompañar a la familia y acompañar al paciente en cuanto esté en condiciones para poder resolver este problema de las adicciones y de asumir la patología que tiene tratamiento. ¿Cómo le fue a él? Bueno, del cultivo del 3 de mayo creció una E. coli, una Escherichia coli sensible a piperacillina tazobactam, recibió tratamiento dirigido y el abdomen resolvió. Se inició winning en más de dos ocasiones, ya vamos por la cuarta vez por lo menos, que tiene mal despertar y se suele suspender porque evoluciona de manera dificultosa. Pasado ya los 10 días de la cirugía, se inicia de vuelta winning con mejor despertar, pero intercurre con una neumonía aspirativa. Y el problema de la neumonía aspirativa es un riesgo asociado con la ventilación mecánica, pero también está aumentado en el contexto del delirio hiperactivo. Se tiene que volver a profundizar la sedación y mejora la PAFI. Sigue internado en terapia intensiva y tuvo reactivación de un germen más que no lo agregué, ahora estoy pensando, porque fue estos días, por citomegalovirus. ¿Qué aprendimos con el paciente? Que había que mirar más el abdomen, capaz que podríamos habernos adelantado a la complicación que tuvo cuando él ingresó, que tenemos que no solo revisar lo que a un paciente las mismas cosas, porque él tenía un diagnóstico de una criptococosis meningia, pero quizás tendríamos que haber ido más allá de los lugares comunes, quizás no lo exploramos lo suficiente para buscar otras causas que descompensen y lo lleven a la cefalea, náuseas, vómitos. Tratar de no demorar el tratamiento antirretroviral, pensar que los pacientes que tienen consumo de sustancias tienen menor adherencia y ayudarlos a volver a hacer adherencia al tratamiento porque disminuye la mortalidad, porque le vas a evitar estas situaciones de internación y estas complicaciones. Y que bueno, nunca se puede ser unicista con un paciente con HIV en estadio SIDA, porque en general tiene más de una infección oportunista por vez. Después lo otro que no hay que olvidar es que generalmente pasa al revés fuera de terapia intensiva del Muñiz, sino que el resto de las terapias intensivas ponen mayor peso en el estatus inmunológico del paciente y se preocupan más por el HIV y no se olviden que el paciente tiene un abdomen agudo. Y la prioridad es la acidosis metabólica, el shock hipovolémico, el abdomen recién operado, el distrés respiratorio. Y además tiene HIV, que en ese momento lo urgente para nosotros, trabajando desde terapia intensiva en un hospital de infecciosas, no fue la criptococosis meningia. O sea, no despreciamos la patología, tiene una altísima mortalidad. Pero lo urgente al momento del ingreso fue tratar el shock hipovolémico secundario al distrés, a la sepsis que tenía por foco abdominal, recuperarlo desde la cirugía, tratar la acidosis metabólica y el shock hipovolémico. También nos ocupamos de lo demás, pero fue lo más importante. Muchas veces pasa al revés. El paciente tiene HIV, se quedan con que hay que tratar su oportunista. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la atención. Bien, en primer lugar, felicitar a la doctora, que no nos acordamos chido, pero sabemos que es Artigas. No, realmente muy bueno la presentación, digamos, cuando ella dice que aprendimos, porque en ese momento estaba hablando de ella, ¿no? Está hablando del nombre de toda la institución que pasó desde que el paciente ingresó, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tiene el tino de hablar, digamos, incluyéndose por ahí en esa parte que no dependió tanto de terapia intensiva, sino como del arribo del paciente a la institución y lo que va pasando con el correr de los días. Bueno, muy interesante porque a su vez reafirmamos lo que estuvimos hablando con el doctor Eisencher, ¿no? En el sentido de también de que tenemos patología quirúrgica que a veces se relaciona o no con la cuestión VIH, pero muy importante esto, o sea, no nos quedemos, es el paciente tiene VIH o tiene hepatitis, tiene hepatitis, tiene VIH. Pero es una persona, además tiene una edad, además tiene un trabajo, además tiene antecedentes clínicos, familiares, o sea, eso también domina el cuadro. Y bueno, me gustaría entonces, Diego, acá el doctor Domínguez, que estaba aportando, ¿no? La cuestión esta de la nutrición enteral
o no en pacientes que están requiriendo inotrópicos. Sí, de todos modos es un capítulo muy lindo y muy extenso sobre la nutrición. Cuándo iniciar la alimentación. Esto era solamente complementario al dato este de cuándo iniciarle a este paciente, a este en particular, por las dosis de inotrópicos. No hay nada concluyente con respecto a que se puede utilizar, empezar. Supongamos que este paciente, que este no se toca el intestino, o sea que podría iniciar en cualquier momento la alimentación enteral, no tendría ningún inconveniente en teoría. Eh, Su intestino, si hace un poco que empezó, digamos que está internado, no debería tener problemas con la absorción. La dosis de inotrópico de él no fue muy alta. Al inicio. ¿Cuánto? No, al inicio sí Sí, tuvo. se operó, sí. Ajá. Estuvo 48 horas. A 48 horas más. No, 48 horas entre 40 y 50 mililitros hora. Me acuerdo los dos. Claro. Pero yo No, igual, por ejemplo, lo que hay, digamos, es que vos decís a cierta gama, 0,5 gramos, no inicias. Pero, a ver, No, la guía Aspen dice que no hay unas gamas definidas para no iniciar, pero no lo se recomienda puede hacer siempre, digamos, si iniciar a 0,21, se no hay problema. más que nada por trofismo, pero no recomienda iniciar alimentación en el shock y en la acidosis por el consumo de proteína. Entonces vos en vez de aportarle nutrición, lo estás desnutriendo porque él consume proteínas porque no puede adquirir la glucosa. Claro. Los estudios estos de cuándo iniciar o no la alimentación entera, no solo tiene que ver con la necrosis en realidad intestinal, que es el arresto que se hace por las vasoconstricciones periféricas o cómo trabaja en receptores de la nueva adrenalina, es lo que nosotros utilizamos. Pero más o Tenemos menos, que considerar primero las contraindicaciones absolutas y relativas del inicio de la alimentación entera. Dentro de las contraindicaciones absolutas, uno siempre va a encontrar, primero, hilo. El hilo es una contraindicación absoluta. Segundo, shock refractario, con necesidad de más de 0,3 en algunos lugares, algunos dicen más de 0,5, la necesidad de doble vasopresor en el momento. Y en tercer lugar, ya empezamos a hablar de las relativas, va a determinarse dependiendo si es un postquirúrgico inmediato, qué tipo de postquirúrgico, si hay un foco o no abdominal en ese contexto, y ahí empiezan un montón de otras cosas que por ahí no quedan muy bien explicadas en las guías ASPEN, que son justamente alimentación. En esos casos, donde las contraindicaciones absolutas no están claras y hay contraindicaciones relativas múltiples, bueno, ahí tenemos la posibilidad, en algunos casos, si pasaron más de 72 horas sin alimentación, iniciar nutrición parenteral. Todos los casos no son iguales. Este señor, si bien no tuvo ninguna alteración intestinal propiamente dicha, o sea, no tuvieron que suturar el intestino, sí estuvo con hilo prolongado. Sí, igual me falta también agregar vos el hilo lo podés evaluar no solamente clínicamente, sino que vos pones la sonda de débito y si vienen más de 500 mililitros en 3 horas. Tenemos un dato que tal vez no se mencionó, que el viernes pasado, por presentar hemorragia a través de la sonda nasogástrica, se le hizo una endoscopía, tenía una úlcera del paciente en el estómago y una gastroparesia. También eso retrasaba Que eso se puede, digamos, interpretar desde otros lugares, como en el contexto de la reactivación de un citomegalomas. Ahora, cuando uno hace una endoscopía y le pide al médico que está realizando el procedimiento, el tipo de lesiones, en general las reactivaciones del tubo digestivo por citomegalovirus, y van a demostrar, primero, disminución del peritafismo, segundo, potencial sangrado y lesiones que la describen no como sacabocados, pero sí parches. Y eso puede generar sangrado digestivo en cualquier segmento del intestino, desde la boca hasta la parte final, y además de eso, un aumento del LDH, que puede ser dado por ruptura intestinal o puede ser dado también cuando se reactiva a nivel pulmonar. En ambos casos, una de las cosas que tal vez y solo tal vez tengamos que ver es el aumento discrecional de las enzimas hepáticas, TGO, TGP, que, como sabemos, este es un virus hepatotrófico. Entonces, en un primer momento va a empezar a replicarse ahí y luego su efecto sintomático viral se va a trasladar a otras células. Y en ese contexto tenemos el aumento de LDH por rupturas. ¿Sí? En este contexto, ese paciente en particular, nosotros optamos, si bien no por aumento de vasopresores, sí por el hilo prolongado que tenía, asociado en parte, seguramente, posiblemente a la reactivación del citomegalovirus, pero también al uso de opioides, que eso es algo como
innecesario en la terapia intensiva en pacientes ventilados y o con shock. Además de eso, vimos que si bien no tenía grandes cantidades de débito por zona nasogástrica, otra complicación relativa es que el paciente tenga un débito por zona nasogástrica de al menos 500 mililitros durante 3 horas o 100 mililitros en la primera hora, que está hablando de un aumento o una disminución en realidad del tabaquismo, o tal vez la astroparesia, o tal vez pilorismo. Bueno, pasaron más de 72 horas, optamos por esta opción. Las opciones de alimentación parenteral tampoco son gratis para un paciente, y mucho menos en un paciente con una inmunosupresión profunda en un estadio SIDA del HIV. ¿Por qué? Porque lo exponemos también a tener infecciones por carne. Y esto es algo que hay que tener en cuenta porque los pacientes generalmente en estadio SIDA suelen tener infecciones generalizadas por carne. Por eso lo que pusimos una... Hay que ir también. Claro. Caso de infección parenteral es la infección de la candida seminal. Igual tenía un ejemplo de cambio altísimo. Teníamos antipuntos. Claro, como él estaba recibiendo tratamiento para el hongo, no iba a ser un problema para nosotros el hongo, ¿eh? Pero yo soy resistente a tiene una sangre que va al suelo. Entonces es muy rico para todas las bacterias que están en... Hay que prestar mucha atención, una vía que sea independiente, el uso de, digamos, no solo, porque a veces, digamos, cuando usamos barreras, no es para protegernos a nosotros, sino justamente entender que lo hacemos para proteger a los pacientes de lo que les podemos inocular. Bien, muy bueno el aporte, doctor. Bueno, también es por la misma eficiencia. No necesariamente. Nosotros tenemos una gran parte de una opción por sector de biomil, y la mayoría de la gente lo tiene, se reactivan por otras vías, no necesariamente por orales. Bien, se puede estar en otros sectores, el problema somos todos servidores, por eso es que se reactiva y no son infecciones. Cuando es reservada puede afectar en todos lados. E incluso en algunos pacientes tenemos que hacer pulsión lunar y evitar PCR para determinar si además no reactiva o generar una O sea, lo que lo sospechás es sencillamente porque es un paciente que está muy inmunosuprimido y vos por ahí estás en algún momento usando, por ejemplo, corticoides, está estresado, ¿cierto? Está desnutrido. Y son todos factores de reactivación, no solo eso, sino de la tuberculosis. Por eso la doctora puntualizaba nuevamente que hay un screening que hay que hacer en estos pacientes, porque por ahí nos dejamos llevar, por ejemplo, suponete una diarrea es por la alimentación, una úlcera es por la sonda, y en realidad es un citomegalovirus. Entonces por ahí, digamos, sencillamente lo vamos a buscar porque vemos que aumentó el LDH y si le llegamos, aparte de este paciente, por ejemplo, es muy difícil moverlo para hacer una tomografía, donde por ahí, bueno, te sugeriría la imagen. Entonces, la idea es que el paciente con abdomen agudo, en un lado, HIV positivo, inmunodeficiente, porque recordemos que pueden ser pacientes con HIV, pero tienen su inmunidad normal, lo vamos a pensar como cualquier otro paciente. Pero en este caso, este paciente tiene prioritariamente su cuestión abdominal, pero también tenemos que ver que puede empezar a reactivar cosas que nos van a implicar. Entonces ahí la búsqueda tiene que ser activa, no esperando tal vez tener tantas evidencias, ¿está? Que es un poco lo que nos... Quería comentar una cosa, pregunta, la reactivación del citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus de la familia R, o sea que una vez que lo adquirís, como que queda en el cuerpo y ante alguna situación de estrés se reactiva. O sea que si vos le haces serología a alguien, si tiene IgG, que alguna vez estuvo en contacto, y esa reactivación en los pacientes no suprimidos se puede reactivar en los ojos, en el pulmón, en el tubo digestivo, en el cerebro, en distintos lados.
ante alguna situación de estrés, que puede ser tratamiento con corticoides, la internación, intubación, cirugía, etcétera. De hecho, también se vio reactivación del citomegalovirus en pacientes que no tenían HIV o ninguna patología. En las terapias intensivas se hicieron análisis y se vio que tenían reactivaciones, o sea, que de golpe aparecen que los buscaban y encontraban PCR para citomegalovirus, pero que no producía ninguna sintomatología. Entonces, que no se sabe si tenía sentido hacer algún tratamiento o no. En el caso de los pacientes HIV, nosotros vemos que muchas veces está asociado a una descompensación, con fiebre de saturación, y hacemos un tratamiento con ganciclovir, que es una de la medicación para el citomegalovirus. Pero generalmente es ante una situación de estrés. Fíjense, por ejemplo, se descompensó el paciente que estaba de guardia, Diego, y hablamos, y bueno, él tenía 8,1 de procalcitonina, le estaba pasando algo que no sabíamos bien qué era, y bueno, le decidimos iniciar empírico por todos los datos que teníamos del paciente. El lunes salió la cosa de pecho y pues, ya, pero no. Fíjense lo interesante de Ahora esto. más anterior. Ah, Perfección. Lo que decía el doctor parece, y yo conectar con creo que una de las primeras en la clase del doctor Forti, las infecciones virales pueden ser, bueno, agudas líticas, latentes o persistentes. El HIV es un virus persistente, en este caso el citomegalovirus, que es latente, entonces por eso lo que decía el doctor, se va a reactivar esta situación de estrés. pero una cosita. Yo creo que igual hay que pensarlo en lo maravilloso del sistema inmunológico. Pasa lo siguiente, o sea, estos son virus, son bacterias, son parásitos, son hongos que el organismo no llega a eliminar, a depurar. ¿Por qué? Porque sobreviven dentro de nuestras propias células. O sea, que tendría que haber un proceso de autodestrucción para realmente llegar al punto cero. Pero periódicamente, de todos modos, hay pequeñas reactivaciones que son las que se detectan en terapia, que por ahí nosotros también las tenemos, y por eso sostiene la IgG. ¿Por qué se sostiene la IgG? Porque cada tanto el virus sale. Lo que pasa es que, y de esa forma, digamos, se sostiene, ¿está bien? Como pasa con la tuberculosis. Nosotros renovamos el contrato todos los días de la tuberculosis. Bien. Después, una cosa, sí, nada más. Sí. No, exterminada, claro. Pero igual es como LinkedIn. No, pues te dice si bueno, es muy productivo, pedimos un día, pero lo vimos enseguida, ¿sabes? Sí, No, igual cuando hicimos la pele, que fue parte del screening, También los materiales que recabes los vas a mandar a tuberculosis para hacer Ginepper, en el caso que se pueda, porque directo y cultivo. Y en el caso del HIV, y únicamente en el caso de HIV, se hace cultivo para tuberculosis. ¿Por qué? Porque cuentan los libros que en la antigüedad, cuando no existía el HIV, ni siquiera en algo que se llamaba la tisis galopante, que es una insuficiencia cardíaca por una sepsis tuberculosa, así que es el estado de avanzado de pacientes en esos años con HIV, con tuberculosis, los hemocultivos siempre fueron negativos. Por eso, cuando nosotros enviamos una muestra de sangre para hemocultivo, tiene que ser un paciente que es HIV positivo, si no, no nos lo aceptan. ¿Por qué lo podemos enviar? ¿Por qué lo incluimos en el screening de inicio? Porque nos ha pasado que el paciente viene con cualquier cosa, ¿no es cierto? Lo empezamos a tratar y después empieza con una fiebre persistente, no sabemos qué está pasando, y resulta que si mandamos, por ejemplo, el primer día el hemocultivo, en 30 días se hace una primera apertura, en 60 días la segunda, y ahí en el medio nos informan que tiene una tuberculosis o un hemocultivo positivo para abajo. Quiere decir que además está teniendo una tuberculosis diseminada, ¿está? Entonces, la búsqueda de Schlepper es donde sea accesible por el tipo de líquido, o la muestra, la cantidad que podemos sacar, pero si vos sacaste un pedazo de intestino, mandalo a tuberculosis. Si vos sacaste líquido abdominal, mandalo a tuberculosis.
O sea, los líquidos, todos los materiales que tengan en estos pacientes, tienen que tener una muestra para tuberculosis, para ser directo y cultivo. Eso tiene que ver también con en el contexto de que nosotros hacemos todo un periodo de screening y tratamos de descartar, básicamente, más allá del motivo de ingreso, dos patologías importantes. Número uno, criptococosis diseminada, la meningia, con antigenoraquia o antigenemia, si es que no está presente, va directa. Y número dos, tuberculosis, ya sea pulmonar o diseminada de cualquier. ¿Por qué? Porque son justamente las dos patologías que si no las tienen, nosotros ya empezamos a pensar qué tipo de esquema antirretroviral vamos a iniciar aún antes de la salida del paciente de la terapia intensiva, siempre y cuando esté en condiciones, no esté en shock, no tenga una razón, digamos, que le impida la absorción adecuada de los componentes. Incluso ventilado. Claro, fíjense ustedes que ella pone una cuestión que era, hasta hace poco tiempo, el inicio del carga en pacientes con criptococosis se difería a completar el tratamiento, etcétera. Todo esto es por la famosa reconstitución inmune, ¿no? Que es algo que vamos a charlar después más adelante, que es muy interesante. Ahora bien, hoy fíjense como ya dice, y por eso también otro concepto que queremos que se lleven es el inicio del tratamiento antirretroviral lo antes posible. Entonces, como nosotros vamos a estar monitoreando al paciente, y bueno, por ahí podemos, digamos, iniciarlo ya con 2 semanas de precario. Lo único detalle que quiero que quede claro es que siempre tratamos de descartar tuberculosis. En el muñiz podemos cultivar lo que queremos, afuera del muñiz no, pero un esputo no se le niega a nadie, es barato, se hace desde 1800 más o menos. Así que paciente HIV con diagnóstico reciente se manda esputo a cultivo y después recibiremos el resultado en 2 meses quizás, pero hay que hacerlo como screening al inicio del diagnóstico. PPD, nosotros al ingreso, nosotros hacemos PPD. Después cuando se fue abaratando la salud pública, retiraron del esquema con la BRL y la PPD eran obligatorias de ingreso. Y bueno, después el detalle del paciente adicto, ¿no es cierto? El paciente con consumo problemático, que tiene varias aristas, ¿no es cierto? O sea, la primera obviamente es la problemática con respecto a la adherir al tratamiento, y ahí a veces hubo muchos años que era como, no traten al paciente adicto porque el paciente, o sea, a priori ni siquiera se le ofrecía al paciente adicto el tratamiento. Porque además se hacía la leyenda, ¿vieron? Como la leyenda del antibiótico con el efecto isofilá, que todo supuestamente, sí, pero que los habla el alcohólico, pues no, si está tomando antibióticos no puede tomar alcohol, ¿cierto? Entonces, si tomas antirretrovirales no puedes tomar alcohol, no puedes tomar drogas, nada, mentira. O sea, nosotros vemos pacientes que están con consumo problemático, pero son adherentes, no van a tener el problema del HIV. Entonces, lo que hay es que hablar con el paciente, digamos, comprometernos con su situación, y obviamente un paciente que se siente no discutido de su consumo problemático, sino que arrancamos, entre comillas, acompañándolo, por eso se llama reducción de daños. O sea, yo ya, la adicción, primero que no se cura. Lo que podemos hacer es, digamos, modularla, es decir, bueno, que la persona, digamos, adhiera a que cuando aparece su deseo de consumo lo tome para no hacerlo, ¿no es cierto? Y esa es la forma, pero no va a ir el deseo de consumo, no va a desaparecer, pero, digamos, si yo tengo una situación de intercambio con respecto a esto, de blanqueo de esto que pasa, ¿qué es lo que él puede hacer? ¿No es cierto? Que, por ejemplo, la paciente te dice, no, porque yo, fin de año, yo dejo unos días, después se hace resistente. Entonces, mira, toma alcohol y toma las pastillas, no va a pasar. Por ahí con el Favirenz, ¿no es cierto? Pero bueno, ya casi no se usa. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que entonces después, digamos, por ahí el paciente empieza, bueno, como el doc no le molesta esto, por ahí puede empezar a pasar, y ahí podemos ofertar, por ejemplo, iniciar un tratamiento con respecto a su consumo problemático, etcétera, etcétera. Y obviamente el otro importante dentro del ámbito de la terapia es la capacidad de adaptar al paciente, ¿no es cierto? O que, por ejemplo, el paciente entre en lo que nosotros llamamos abstinencia o un cuadro en realidad de excitación psicomotriz y que, como decíamos,
A veces lo echamos todo al lado del consumo problemático y el paciente tiene una meningitis o tiene una toxoplasmosis o le estamos dando un medicamento que lo está haciendo convulsivar y se comporta de esta forma porque en realidad está teniendo un trastorno derivado de algo farmacéutico, farmacológico, ¿está bien? Y bueno, importante, aunque el paciente esté, que ya lo dijimos, hablarle, ubicarlo en donde está, dormirlo, o por lo menos asegurarnos que no esté despierto cuando le vamos a poner bloqueantes neuromusculares, ¿está? Porque la situación de estar consciente, bloqueado, es terrible. Entonces, eso, aparte de ser una tortura, lisa y llanamente, significa que el paciente va a estar hipertenso, taquicárdico, desadaptado en cuanto a su hemostasia. ¿Está bien? Así que bueno. Claro, o sea, vos, porque pasa el paciente y se pierde la conciencia, pero sigue compitiendo con el respirador, o sea, está desadaptado. Entonces vos necesitas, para que no se le rompa el pulmón, para que hemodinámicamente pueda funcionar, que esté relajado. Listo. Cuando ya no podemos, como estaba hablando, bueno, lo tenés que bloquear. Solo bloquear neuromusculares es medicación que paraliza al paciente. Pero si el paciente no está intubado, lo van a matar. ¿Está? Bien, como este paciente está intubado, le ponemos paralizantes, pero sí asegurémonos de que esté dormido. Bien. Es una, pero ya no le digo, pero bueno, por ahí viene. Bueno, la verdad que yo creo que felicito de nuevo a Eugenia, nos felicito al curso, ¿no? Si no me felicito yo y nosotros, chicos, no felicitan. No, mentira, ¿qué quiero decir? Realmente, porque todo esto es producto de muchos años, porque esto lo aprendimos, ¿eh? Esto no está en los libros, esto deriva de práctica de 30 años, 40 años, y por eso es que queríamos hacer este curso, para poder compartirlo con ustedes, para que, bueno, se ahorren ciertas cuestiones, para que se orienten, para que cuando cae esta cuestión de HIV no digan, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, como que se inaugura la temporada, esto tiene muchos años y hay mucha experiencia que hoy esperamos que a ustedes les haya parecido tan interesante como a nosotros, este capítulo que tenía que ver entonces con abdomen agudo en paciente HIV positivo. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría que sepan, para los que vayan a ver este video, que vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer una encuesta de calidad, como nosotros los vamos a evaluar a ustedes nos van a evaluar a nosotros, así que sean piadosos, y pensemos que vamos a saber qué tocar. No, realmente queremos saber dónde tenemos que apuntalar, dónde les parece que vamos bien, qué se perdieron, cuáles fueron las dificultades. Y bueno, yo creo que también, doctora, íbamos pensando que íbamos a hacer una especie de curso permanente sobre esta temática, porque creo yo que, ¿no? Muchísima experiencia para volcarla en relativamente poco tiempo, con muchas dificultades para los materiales que nosotros expusimos, por dificultades nuestras, y porque no se acaba, porque quedaron temas afuera, van a quedar temas afuera. Así que, si bien vamos a tener una evaluación, pero bueno, creo que en la medida que les interese también vamos a hacer el trabajo de continuar, ¿no es cierto?, con determinadas charlas y cuestiones para irnos actualizando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a